Muy buenas, gente. Mi nombre es Goldfinch y he creado este canal para subir teorías de posibles sucesos en diferentes mangas y animes, análisis de personajes, versus interesantes que se me ocurran o que vosotros me planteéis en los comentarios, y tal vez alguna review de algún capítulo de manga o anime. Bueno, comenzamos. El día de hoy os traigo una teoría bastante loca, pero posible sobre el manga Hajime no Ippo. Yo siempre he sido partidario de pensar que Ippo regresará a la obra en un momento crucial de la historia. Primero deben darse ciertas condiciones y un par de escenarios claves. Primero que todo, Ippo deberá haber acumulado cierta experiencia como entrenador, tanto en la esquina del ring, apoyando a boxeadores, como a larga distancia, siendo espectador me refiero. Segundo, Ippo debería ver cómo Sendo pierde contra Ricardo Martínez, en la actual pelea que tenemos ahora por el título mundial del peso pluma en la WBA. Tercero, Takamura deberá haber ganado 5 de sus 6 títulos mundiales. Recordemos que ahora mismo está en el tercero en el supermedio y deberá pasar ahora a la cuarta categoría. Cuarto, el viejo Kamogawa deberá morir durante el sexto combate por el título mundial que disputará Takamura. Quinto, en este momento, Takamura enloquecerá y golpeará a su rival con una violencia tal que el propio referee intentará detener la pelea, pero Takamura no se detendrá por estar en un frenesí imparable. Y sexto, y más importante, es posible que tras la muerte del viejo Kamogawa puedan suceder dos cosas. Por un lado, que Takamura deje el boxeo y desaparezca, o por otro lado, que Takamura muera, ya sea en un accidente o quitándose la vida él mismo. Además, esto fue mencionado por el mismo Takamura en el capítulo 850 del manga. Personalmente, ojalá y esta última opción no pase, la verdad, porque a mí personalmente me entristecería mucho. Bueno, pues con este escenario planteado sería increíble que Ippo decida volver por voluntad propia o que alguien le dé ese empujón para vengar a su amigo Sendo, motivar el regreso de Takamura al boxeo siempre y cuando no se haya quitado la vida, y tercero, honrar la memoria de su padre adoptivo del boxeo, el viejo Kamogawa. A lo mejor también se dan más cosas, pero esas tres serían principales para cerrar incluso la obra. Vale, ahora bien, hay que preguntarse varias cosas. Primero, ¿quién será el posible entrenador de Ippo? Segundo, ¿quiénes serán los futuros oponentes de Ippo? Y tercero, ¿cuál será el objetivo real de Ippo al regresar al ring? Vale, empecemos con la primera. ¿Quién será el entrenador de Ippo? Yo creo que el posible entrenador de Ippo será nada más y nada menos que Sawamura Ryuhei, el dragón de Owari. La razón por la que creo que esta combinación podría darse es por varios motivos. Mirad, por un lado, cuando Sawamura peleó por el título de la categoría de ligero junior, una por encima del peso pluma, este dijo que quería ver el mismo horizonte que Ippo cuando este era el campeón peso pluma. ¿Quién te dice a ti que a día de hoy no querría ver más allá de ese horizonte? Por otro lado, también sabemos que Sawamura se convirtió en entrenador de boxeo después del terrible accidente que sufrió después de la pelea contra Mashiba. Tuvo un accidente de tráfico y tuvo que retirarse. Vale, lo siguiente sería que durante la pelea de Ichiro Miyata contra Randy Boy Jr., Sawamura hizo un análisis muy detallado de la misma pelea, demostrando un amplio repertorio de conocimientos del boxeo como la técnica, los timings, los estilos y muchas otras cosas. En esa misma pelea, Sawamura tanteó a Ippo para saber si estaba conforme con no pelear contra Ichiro Miyata. Recordemos que en capítulos anteriores el viejo Kamogawa le había dicho a Ippo que cortaban relación con la familia Ichiro Miyata. Entonces de ahí que salga este punto. Además de confirmarnos el propio Sawamura que se había puesto una meta propia. Es decir, Sawamura él mismo se había propuesto un objetivo, la cual en mi opinión, y te lo dejan caer en el manga, es superar al padre de Miyata como entrenador. Luego sabemos por palabras del mismo Sendo en el capítulo 849 del manga
que aunque Sawamura es actualmente entrenador, no encuentra a nadie que quiera entrenar con él. En el manga Zendo da a entender con un chascarrillo que la razón por la que nadie quiere entrenar con él es por la cara que tiene, que le ha quedado después de las operaciones, porque da como miedo. Pero tal vez lo que nos dejan entre líneas, en leer entre líneas en el manga, es que Sawamura puede ser un entrenador muy exigente o que sus métodos de entrenamiento son muy locos. No olvidemos que esa característica suya de ser un sádico en las peleas no parece haber cambiado en ningún modo. También hay un hecho que respalda esta teoría que yo tengo, en base a que cuando Sawamura peleó contra Mashiba por el título nacional del peso ligero junior, hubo un momento en la pelea en la que el propio Sawamura veía que no podía ganar a Mashiba con el boxeo a distancia, entonces utilizó el boxeo de los infighter, el cuerpo a cuerpo. Y por palabras de, si no recuerdo mal, Aoki Okimura, ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Sawamura, que era usar un estilo diferente al suyo. ¿Por qué? Porque vio que había una forma de penetrar en el estilo de Mashiba, y ellos mismos, tanto Aoki como Okimura, o uno de los dos, no recuerdo bien ahora quién fue, dijo una frase que se me quedó grabada en la memoria, que fue: mira qué bajo está yendo, es decir, mira lo bajo que es capaz de llegar. Y otro respondió: eso es incluso más bajo de lo que podía ir Hippo. Entonces, mi razonamiento es, si él domina el boxeo a distancia y también ha estudiado el boxeo a corta distancia, y más concretamente lo comparan con Hippo, es muy probable que sea el futuro entrenador, dado que ha estudiado y conoce al dedillo ese estilo, entonces no le sería difícil tratar con el propio boxeador en sí. También hay que destacar que si se llega a dar esta situación de que Sawamura quiere entrenar a alguien y sus entrenamientos son tan exigentes y tan duros, tenemos que remarcar que ¿a quién conocemos verdaderamente que sea capaz de aguantar entrenamientos infernales? Al mismo Hippo Makanauchi. No olvidemos que ha tenido que soportar entrenamientos muy duros, no solo para combatir a ciertos boxeadores cuando era principiante, sino también para aprender técnicas realmente difíciles. Y sería un increíble momento el pensar que el hombre que lo desprestigió ahora lo quiere reclutar. Recordemos que Sawamura, antes de pelear contra Hippo, en un momento dado de la obra le dijo que era preferible para su pelea entre los dos por el título del peso pluma, que Hippo no usara el Denshi Roll porque lo consideraba como un movimiento inútil. Entonces, si nos basamos en todo esto, en todos los puntos que podemos ver de nexo de unión entre estos dos como posible discípulo y maestro, se hace como muy realista, muy probable de que suceda. De hecho, creo que Sawamura será el que le proponga este plan tan alocado a Hippo. Vale, ahora pasando a la segunda pregunta, que serían ¿quiénes serían los rivales de Hippo o los posibles rivales de Hippo? Aunque me gusta la idea de que Hippo enfrente a algunos boxeadores conocidos, también puede darse de que enfrente a algunos boxeadores de su propio pasado. Por ejemplo, tenemos a Kyosuke Imai, que es el actual campeón del peso pluma japonés, del cual no se conoce un rango a nivel mundial, pero ¿quién te dice a ti que de aquí a unos capítulos no pelee contra alguien a nivel nacional? A nivel internacional. Luego tenemos a Ponchai Chuwatana, que para quien no lo recuerde, este fue el primer oponente de Hippo después de su derrota contra Eiji Dante. Una vez peleó Hippo con Eiji Dante por el peso pluma de Japón, por el título del peso pluma de Japón. A la vuelta de su regreso, su primer oponente fue el Ponchai.
De hecho, si buscas oficialmente el nombre de Ponchai en la obra de Hajime no Ippo, no aparece como que se haya retirado o que no tenga un rango mundial, simplemente está como desconocido, o sea que posiblemente sí lo volvamos a ver. También tenemos por otro lado a Mike Elliott, que para quien no lo recuerde fue el campeón de la IBF del peso ligero junior, una categoría por encima de la de Ippo. Fue el tipo que peleó contra Borg, el ruso. Y mi idea de que este oponente pueda salir en el palmarés de Ippo es porque a lo largo de la obra también hemos visto boxeadores que han bajado de categorías y que han subido. Entonces, ¿quién te dice a ti que este hombre no quiere intentar enfrentar a algún boxeador de prestigio como podría ser Ricardo Martínez, pero antes de enfrentarse a él prefiera tomar otras vías? Por ejemplo, derrotando a Ippo Maganaochi. Claro que para darse esto, primero Ippo tendría que haber peleado contra algunos boxeadores de renombre, porque si no veo complicado que se dé el enfrentamiento. Me baso en esto porque, por ejemplo, Hayami, que era un prodigio dentro del peso pluma, al final fue derrotado por Ippo Maganaochi y bajó una categoría de peso para intentar alcanzar el título nacional del peso ligero pluma. También es cierto que de Mike Elliott se desconoce tanto el rango de boxeo mundial como si sigue en activo, así que es posible que aparezca. Otro candidato muy posible podría ser Arnie Gregory, el ex campeón de la OPBF del peso pluma, el tipo que peleó contra Miyata por el título del Pacífico. Y ocurre exactamente lo mismo, se desconoce tanto su rango en el boxeo mundial como si sigue en activo, porque lo último que supimos de él por datos oficiales es que regresó a Australia, entonces no se ha retirado oficialmente. El siguiente candidato que se me vino a la cabeza fue Akira Shigeta, que para quien no lo recuerde fue el tipo que peleó contra Sendo por el título nacional de Japón en la segunda pelea de Sendo, si no recuerdo mal. Este sí que es verdad que aparece como oficialmente retirado, pero nunca se sabe. Lo mismo se encuentra Ippo en algún momento de la obra y hacen como un pequeño sparring, nunca se sabe, así que lo dejo como posible por si las moscas, que nunca se sabe. Luego, a este sí que tengo ganas de que se enfrente Ippo verdaderamente. Antonio Guevara, el último rival de Ippo cuando estaba en activo. Actualmente sí que sigue activo este boxeador, tanto en la WBA como en la WBC, y tiene tanto rango 8 en la WBA como rango 7 en la WBC. Así que es muy probable que Ippo en algún punto quiera no tanto cobrar venganza, sino limpiar su honor contra este boxeador. Recordemos que en la obra Ippo peleó contra este boxeador teniendo el síndrome del puño borracho, entonces no estaba en óptimas condiciones como para pelear. Y para mí el rival que claramente será decisivo para dar ese empujón a que Ippo alcance el nivel necesario será Randy Boy Jr., ex campeón interino de la OPBF del peso pluma. Actualmente tiene rango desconocido. Antes estaba en la organización de la WBC en el rango número 12, pero actualmente no se sabe nada. Sin embargo, sí que es cierto que en la obra nos dejaron muy claro que Ippo quería pelear contra él siempre y cuando Miyata perdiera. También cabe la posibilidad de que se enfrente a algún boxeador desconocido, pero sí o sí debe enfrentarse con alguno de los anteriores para llamar la atención de los rivales más fuertes dentro de su categoría. Y ahora es cuando pasamos al clímax, a la parte jugosa de la teoría, que vendría siendo ¿cuál será la motivación real de Ippo para regresar al ring? Por ejemplo, a mí se me han ocurrido 3 escenarios. Podría ser que Sawamura planifique una estrategia en contra de Ricardo Martínez para que así el destino haga justicia a Sendo, entre otros boxeadores que cayeron frente al Diablo mexicano, y tal vez esta pelea inspire a Takamura a volver al boxeo
e intentar una vez más la conquista de su última categoría de peso, teniendo así una razón mucho más significativa para cumplir su promesa de conquistar las 6 categorías más pesadas y más difíciles del boxeo, que lo empujará para volverse el boxeador más fuerte después de haber probado el amargo sabor de la derrota a manos de una decisión injusta por parte del destino. Con esto me refiero el perder por descalificación a consecuencia de haber visto que su entrenador y padre falleció durante la pelea, pudiendo así honrar ambos hijos adoptivos a su padre y entrenador Kamogawa. Otra posible teoría también podría ser que Sawamura e Ippo vayan por otro camino antes de pelear contra Ricardo. ¿Y si hacen un paralelismo con la carrera de Eiji Dante? Me refiero a que Eiji Dante, una vez que perdió su pelea por el título mundial, empezó de cero su carrera como boxeador. Y creo recordar que en cierto capítulo del manga Takamura hacía referencia a que posiblemente todas sus peleas tras perder en su primera pelea por el título mundial solo habrían sido una etapa de entrenamiento para poder volverse más fuerte y así desafiar nuevamente a Ricardo Martínez. Entonces, ¿qué os parecería si os digo que esta dupla va a intentar conquistar otra organización mundial? Hay que recordar que actualmente la WBC no tiene un campeón en el peso pluma y la WBO se desconoce si existe alguno también, lo que abre una posibilidad para que tanto Ippo como Sawamura vuelvan al ring utilizando a los boxeadores de alguna de estas organizaciones como entrenamiento para su gran desafío, y al conseguir un título mundial sentirán que verdaderamente están en el nivel necesario para conquistar el mundo. Una tercera teoría que se me ocurrió es que si se diera el caso en el que Ippo conquista otro título mundial en la misma categoría del peso pluma, ya sea la WBC o la WBO, cabe la posibilidad de que antes de enfrentar a Ricardo Martínez puede que pelee contra Ichiro Miyata. Una pelea muy ansiada y que pondría a prueba tanto a Ippo e Ichiro como boxeadores, como a Sawamura y al padre de Miyata como entrenadores, sirviendo este enfrentamiento para perfeccionar a esta dupla de discípulo y maestro, logrando así estar más cerca que nunca de la victoria a la hora de enfrentar al campeón de la WBA. Pues gente, eso es todo. Espero que la teoría os haya gustado. Suscríbanse para poder estar al día de que subo vídeos, darle a la campanita para que os llegue la notificación, un like si os ha gustado el vídeo, y cualquier teoría que queráis que haga o cualquier comentario o cualquier versus, tanto si es interesante como algún análisis de lo que sea, de algún manga o anime, me lo dejáis en la cajita de comentarios y yo encantado lo leeré e iré investigando y haciendo un análisis en profundidad. Nos vemos, gente.